Pocas veces en la historia del cine, un personaje logra convertirse en algo más que un símbolo, no solo en un escudo, en una bandera o en una leyenda, sino en una brújula moral, un faro en medio del caos. Steve Rogers no nació sin un superhéroe, no fue creado en un laboratorio para ganar guerras, nació pequeño, frágil, invisible para un mundo que glorificaba la fuerza, pero dentro de él habitaba algo que no se podía medir ni modificar con ciencia, la voluntad de hacer lo correcto, aunque eso significara quedarse solo. Esta no es solo la historia del Capitán América, es la historia de un hombre que fue congelado en el tiempo, que vio morir a todos los que amaba, que fue traicionado, utilizado, admirado y temido. Un hombre que, aun cuando todo cambió a su alrededor, nunca cambió lo que llevaba en el corazón. Hoy vamos a mirar más allá del escudo. Vamos a hablar de Steve Rogers, del ser humano detrás del símbolo, de sus decisiones, sus pérdidas, su lucha interior y el peso de cargar con un ideal que a veces el mundo ya no quiere sostener. Porque entender a Steve es entender lo que significa no rendirse jamás. La historia de Steve Rogers no comienza con un escudo, ni con una guerra, ni con experimentos científicos. Comienza con un muchacho frágil, enfermizo, ignorado por su entorno, pero con una convicción que nadie pudo doblar jamás. Un joven de Brooklyn que, aunque carecía de fuerza física, tenía lo que muchos ya habían perdido: humanidad. Steve era el típico muchacho que todos ignorarían en la calle, delgado, con problemas respiratorios, sin la menor posibilidad de ser seleccionado para el ejército. Pero él insistía, una y otra vez, porque más allá de su cuerpo débil, había una mente decidida a no quedarse de brazos cruzados mientras el mundo caía en la oscuridad de la guerra. Y ahí está la primera gran lección de Steve: la valentía. No tiene nada que ver con los músculos, tiene que ver con el corazón, con esa voz interna que, incluso cuando el cuerpo grita "no puedes", responde "debo intentarlo". Rogers no quería pelear por gusto, ni por fama. Lo suyo era una urgencia moral, una necesidad de hacer lo correcto, aun cuando nadie más lo hiciera. ¿Quién estaría dispuesto a lanzarse sobre una granada sabiendo que podría no salir con vida, incluso antes de tener el suero del supersoldado? Steve lo hizo, sin pensarlo, porque en él el heroísmo era instintivo, no una pose, era convicción, no estrategia. El doctor Abraham Skinn lo entendió al instante. Lo eligió no por su fuerza, sino por su debilidad, porque solo alguien que ha sido débil entiende el valor de la fuerza, porque alguien que nunca ha tenido poder lo usará con responsabilidad. Y así, Steve se convirtió en Capitán América. Pero este no fue el nacimiento de un héroe, fue la manifestación pública de algo que ya existía. El escudo, el traje, la superfuerza, nada de eso hizo a Steve Rogers un héroe. Lo que lo hizo fue su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando todos los demás parecían romperse. Porque Steve representa algo que hoy parece escaso: la integridad en su forma más pura. Convertido en el primer supersoldado, Steve Rogers ya no era solo el chico flaco de Brooklyn. Ahora era el símbolo viviente de un país que buscaba esperanza en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso con su nueva fuerza, su primer destino no fue el campo de batalla, sino los escenarios de propaganda. Durante semanas, Steve fue usado como un rostro sonriente en carteles, películas y espectáculos, vistiendo un traje ridículo, saludando frente a multitudes y vendiendo bonos de guerra. Era el Capitán América, pero no como él lo imaginó. Lo habían convertido en un símbolo vacío, y Steve lo sentía. Sentía que, pese a su nueva apariencia, seguía siendo invisible para quienes tomaban decisiones. Hasta que algo cambió.
Cuando se entera de que el batallón de su mejor amigo, Bucky Barnes, ha sido capturado por Hydra, Steve desobedece órdenes. No espera, no pide permiso, se lanza a una misión suicida, solo para rescatarlo. Y lo logra. En ese momento, Steve Rogers deja de ser una figura decorativa y se convierte en un verdadero líder de campo. Comienza entonces su verdadera guerra. Capitán América lidera a los Howling Commandos contra Hydra, en una ofensiva directa, una batalla que va más allá de balas y explosiones. Es una lucha contra la ciencia cinética, contra hombres que perdieron su humanidad a cambio de poder, como el mismo Red Skull. Pero en medio de la gloria llega la sombra más dura, la pérdida. Durante una misión, Bucky cae desde un tren en movimiento. Steve no puede hacer nada. Su mejor amigo, su hermano, su único vínculo con su pasado, desaparece en un abismo de nieve. Y aquí, Steve, por primera vez, empieza a conocer el precio real del heroísmo. A partir de ese momento, algo cambia en él. Ya no sonríe como antes, ya no combate por ideales tan simples. Ahora lo mueve la culpa, el dolor, la necesidad de evitar más pérdidas. Pero la guerra no perdona, ni siquiera al mejor de todos. Cuando descubre que un avión de Hydra cargado con armas de destrucción masiva se dirige a territorios estadounidenses, Steve toma una decisión que ningún otro habría considerado: sacrificarse. No intenta salvarse, no busca una alternativa, solo hay una opción segura para todos, y él la toma. Pilotea el avión hacia el hielo ártico. No hay despedidas dramáticas, solo una última llamada a Peggy Carter, la mujer con la que nunca pudo tener una cita, para decirle que va a llegar tarde, muy tarde. Y entonces desaparece. Durante más de 70 años, el mundo creyó que el Capitán América había muerto, pero lo que en realidad había sucedido era más simbólico. Steve Rogers había quedado atrapado en el tiempo, en una época que ya no existía, congelado con sus valores, su dolor y sus sueños rotos. Y así terminó su primera vida, no como un héroe de guerra, sino como un hombre que lo dio todo, incluso el futuro que nunca tuvo, por algo en lo que él creía. Cuando Steve Rogers abre los ojos de nuevo, no hay guerra, no hay nieve, no hay explosiones. Hay una habitación cuidadosamente diseñada para parecerse a la década de los 40, pero algo no cuadra. La música, la conversación en la radio, el ambiente, es todo demasiado perfecto, falso. Steve rompe la ilusión y escapa. Corre por las calles de Nueva York y se da cuenta de lo imposible. El mundo ha cambiado por completo y él no pertenece ahí. 70 años congelado en el hielo, 70 años sin envejecer, sin ver el paso del tiempo. Para el mundo, Steve Rogers es una leyenda. Para él, apenas ha pasado un suspiro desde que cayó de ese avión. Todos sus amigos están muertos o viejos. Las personas que amó han desaparecido. Todo lo que conocía ya no existe. Y este no es un simple salto en el tiempo. Es un salto emocional, tecnológico, ético. Steve, con su brújula moral intacta, ahora vive en una época donde los valores parecen grises, donde la confianza es escasa y donde los héroes ya no se visten con capa y escudo, sino que operan entre las sombras. Trabajar con SHIELD no es como estar en el frente de la batalla. Es espionaje, manipulación, decisiones difíciles. Y Steve empieza a darse cuenta de algo muy doloroso. El enemigo ya no siempre está del otro lado de la línea. A veces está adentro. A veces lleva una sonrisa. A veces se esconde detrás de una orden. A pesar de todo, Steve intenta adaptarse. Aprende sobre el internet, la música moderna, los nuevos héroes, pero hay algo que lo sigue lastimando: la soledad. Ya no está Bucky, ya no está Peggy. Lo único que tiene es el escudo y la constante sensación de que su tiempo ya pasó, de que sus valores, su forma de ver el mundo ya no tienen lugar. Y sin embargo, él no se quiebra, porque Steve nunca se ha definido por su entorno,
sino por su esencia. Si antes era el débil entre los fuertes, ahora es el hombre con principios en un mundo que los ha diluido. Y eso lo convierte en algo más poderoso que cualquier arma. Un recordatorio viviente de lo que significa no traicionarse a uno mismo. Pero no todo está perdido. Aparecen nuevas personas: Nick Fury, Natasha Romanoff, Sam Wilson. Vínculos que, poco a poco, empiezan a reconstruir su idea de pertenencia. Porque incluso un símbolo necesita anclarse a algo real para no desvanecerse. Así, Steve empieza una nueva etapa, no como el capitán de antes, sino como un hombre que busca su lugar en un mundo que se ha movido sin él, pero que aún lo necesita más que nunca. Justo cuando Steve Rogers comienza a adaptarse al nuevo mundo, la verdad lo golpeó con más fuerza que cualquier batalla. SHIELD estaba corrupto desde dentro. Hydra, la organización a la que él pensó haber derrotado, había infiltrado la agencia. Todo por lo que había luchado, todo lo que había defendido, se venía abajo. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. En medio de una misión, Steve se encuentra con el Soldado del Invierno, un asesino imparable, y al enfrentarlo, descubre que detrás de la máscara está Bucky Barnes, su mejor amigo, que pensó muerto hace años. Bucky no lo recuerda. Es una máquina de matar sin emociones, programada para destruir. Para Steve, enfrentarse a su amigo, convertido en un enemigo, es la batalla más difícil de su vida. No puede golpearlo, no puede destruirlo. Al mismo tiempo, Steve desmantela a SHIELD desde dentro, luchando contra la corrupción de la organización y arriesgando todo para salvar a su amigo. Porque él sabe que, aunque Bucky esté perdido, aún está ahí. Finalmente, Bucky se libra de su programación y el Soldado del Invierno salva a Steve, recordando, aunque sea por un momento, quién es realmente. Esta batalla no es solo contra Hydra, es una lucha por la lealtad y por la amistad, donde Steve aprende que lo correcto no siempre está en las órdenes, sino en lo que hay en el corazón. A pesar de la victoria sobre Hydra, el mundo no se detuvo. Enfrentar a una organización secreta fue solo el principio, y el verdadero desafío de Steve Rogers comenzó cuando el gobierno empezó a presionar por mayores controles sobre los héroes. La ley de registro de superhumanos, que obligaba a los superhéroes a registrarse y a actuar bajo órdenes del gobierno, se convirtió en la chispa que encendió la guerra entre amigos. Para Steve, esta ley no solo era un peligro para la libertad de los héroes, sino para la libertad de todos. Él había luchado contra el control, contra la tiranía, y lo último que quería era que el gobierno tuviera la potestad de decidir quién debía intervenir y cuándo hacerlo. Para él, un héroe no debía seguir órdenes, debía actuar de acuerdo con lo que fuera correcto, sin importar las consecuencias. Tony Stark, por otro lado, veía la ley como una forma de mantener el orden y evitar desastres fuera de control. Después de todo, los héroes ya no podían seguir siendo una fuerza independiente, sin responsabilidad. La postura de Tony era clara. El registro era necesario para evitar que el caos se apoderara del mundo. El conflicto no tardó en estallar. Steve Rogers, líder de aquellos que se oponían al registro, y Tony Stark, al mando de los que lo apoyaban, se enfrentaron en un choque de ideales. Amigos que antes se habían apoyado mutuamente, ahora se convirtieron en enemigos, luchando no por poder, sino por lo que cada uno consideraba que era el camino ideal. La batalla alcanzó su punto más doloroso, cuando Steve, luchando por lo que creía, vio cómo sus amigos se dividían, y peor aún, vio cómo el propio Bucky se veía atrapado en medio del conflicto. Para Steve, todo esto se trataba de la libertad de decidir, pero para Tony, el registro era una forma de evitar que más vidas se perdieran a manos de aquellos que luchaban sin control. El enfrentamiento culminó en una feroz batalla en el aeropuerto, donde amigos y aliados se convirtieron en adversarios. Al final, Steve, exhausto por la lucha y por la división que había causado, toma una decisión: renuncia al escudo. No porque haya perdido, sino porque no puede seguir siendo un símbolo de algo que se ha roto.
La guerra entre héroes no tiene ganadores, solo pérdidas. Con su renuncia, Steve no solo pierde el escudo, pierde su lugar en el mundo de los héroes. La separación es definitiva, y aunque sigue luchando por la libertad, ya no es un Capitán América, reconocido por todos. Después de la devastadora guerra civil, Steve Rogers desaparece del radar. Ya no es el Capitán América que todos conocían, ya no lleva el escudo ni lucha bajo la bandera de un gobierno dividido. La carga de la guerra entre héroes lo ha marcado profundamente, pero nunca deja de luchar por lo que cree. A pesar de su retiro, su influencia sigue viva, y el mundo sigue necesitando héroes. La verdadera prueba para Steve llega con la amenaza de Thanos. El universo entero se ve en peligro cuando el titán loco, Thanos, decide que su misión es eliminar a la mitad de la población para equilibrar el cosmos. Es en este punto donde Steve regresa al frente, como el líder que siempre fue, pero esta vez con un corazón aún más marcado por la experiencia y la pérdida. Junto a los Vengadores, Steve enfrenta la batalla más épica de su vida, la batalla por la supervivencia del universo. Aquí no solo lucha contra un enemigo físico, sino contra una realidad que parece escapar de su control. En la desesperación, Steve toma decisiones más difíciles que nunca, sabiendo que cada acción podría tener consecuencias irremediables. Pero la lucha culmina en un sacrificio brutal, en un acto de heroísmo absoluto. Steve viaja al pasado para devolver las gemas del infinito a sus lugares de origen, asegurando que el daño causado por Thanos sea revertido. Pero mientras lo hace, una última decisión le cuesta todo. Steve elige quedarse en el pasado para vivir la vida que nunca tuvo, eligiendo una vida junto a Peggy Carter, la mujer que siempre amó, pero que fue forzado a dejar atrás en su tiempo. Ese sacrificio no es solo físico, es una decisión emocional, un cierre para un hombre que nunca pudo encontrar paz en su propio tiempo. Y aunque el mundo sigue adelantado sin él, Steve finalmente encuentra lo que había estado buscando durante tanto tiempo: la paz. La historia de Steve Rogers, el Capitán América, no termina con su muerte en la batalla, termina con su decisión de vivir una vida sin la carga de la guerra, dejando un legado de sacrificio, honor y sobre todo esperanza. Porque aunque ya no está ahí para luchar, el verdadero Capitán América siempre será el hombre que nunca dejó de luchar por lo que es justo, sin importar el precio. Con esto, Steve Rogers se despide del mundo de los héroes, pero su legado permanece, no solo en los recuerdos de aquellos que lo conocieron, sino en las lecciones que dejó. Su historia no es solo la de un superhéroe, sino la de un hombre que, pese a las adversidades, siempre eligió hacer lo correcto.